mucho más general y mucho más profunda de las realidades, ¿no? Las técnicas cualitativas que hemos utilizado, bueno, yo normalmente pues utilizamos mucho entrevistas individuales en profundidad, ¿no? Semiestructuradas normalmente, y grupos focales. Alguna vez también realizamos, si queremos priorizar pues, alguna de estas intervenciones junto con la gente que estamos trabajando, pues utilizamos grupos nominales o, bueno, normalmente suelen ser técnicas así de consenso, ¿no? Cuando queremos hacer esa parte en la que buscamos intervenciones con los protagonistas de las realidades. Yo destacaría la entrevista, porque me parece que es la entrevista individual, ¿no? Porque me parece que se genera un clima de confianza y un momento en el que conectas muy bien con la persona o con las personas que están viviendo aquellas situaciones que estamos estudiando, ¿no? Y creo que para eso la entrevista individual facilita mucho que el discurso fluya y que el discurso sea como mucho más personal, ¿no? Mucho más íntimo. Y mientras que en el grupo focal me parece que está, o sea, que tiene el pro y el contra, ¿no? Para mí en el grupo focal las personas pueden expresar su discurso, pero lo que de ahí emerge es como, aunque no se pide el consenso, la gente para mí suele tender a buscar el consenso, ¿no? Mucho más que en una entrevista individual. Por eso para mí, yo... Y para esto lo que hice entrevistas donde después hice un análisis del discurso que había en estas entrevistas y luego también hice mucha observación participante y participación observada. Y esto para mí ha sido muy interesante y ha sido de lo más bonito del trabajo de campo, porque te permite ver con otros ojos estas prácticas cotidianas en las que yo misma estoy inmersa, ¿no? Y además da un punto de reflexividad que es muy interesante, ¿no? ¿Qué técnica elegiste? Pues elegí como técnica la investigación y acción participativa porque la idea era que la misma población se implicase en la investigación y así consiguiésemos cambios. Fundamentalmente, yo lo que he hecho ha sido entrevistas en profundidad a personas y es en lo que más cómodo me he sentido. No tengo experiencia en trabajo con grupos focales, ni tampoco tengo experiencia con otro tipo de metodologías de recogida de información más participativas o más grupales. La verdad es que por el momento mi experiencia ha sido sobre todo entrevistas en profundidad. Ellas. Bueno, como ya he explicado antes, mi trabajo es una etnografía que se complementa con algunas entrevistas en profundidad y posteriormente pues también al hacer una etnografía que lo que utiliza sobre todo es la observación participante. También hay mucha observación que se hace a nivel de grupo, a los grupos de afinidad y apoyo mutuo, etc. Y la finalidad de todo eso es la que acabo de explicar en la... Sobre la técnica que utilicé cuando hice el trabajo sobre teoría de la justicia en desigualdades en salud, fue una técnica de análisis del discurso sobre base documental, es decir, yo no tenía que lidiar con personas, sino con papeles, lo cual tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y el tipo de análisis que hice no fue un poco de análisis del contenido en alguna parte, pero principalmente un análisis del discurso. Básicamente para eso, para analizar digamos, no solamente cuál era el léxico que se utilizaba, sino sobre todo cuáles eran los constructos discursivos y las relaciones de poder que se entrelazaban entre las personas, organismos, instituciones que planteaban unos discursos u otros. Yo creo que he utilizado todas menos las que se mueven más en el ámbito de la antropología. O sea, no he hecho ninguna vez una historia de vida ni he hecho ningún tipo de etnografía. El resto las he utilizado todas. Yo las clasificaría en unas más cerradas, que pueden ser como los grupos focales o las entrevistas semiestructuradas, y en otras más abiertas, ¿no? Como pueden ser las entrevistas abiertas o los grupos de discusión.
pues dependiendo otra vez volvemos al objeto. Si es un tema del que se suele tener bastante información y quieres extraer información muy concreta, es mejor utilizar grupos focales o entrevistas semiestructuradas. Mientras que si es un fenómeno más desconocido, del que se carece de más información, etcétera, pues mejor utilizar grupos de discusión o entrevistas abiertas, que a mí me gustan más, aunque suelen ser más difíciles. ¿Qué técnicas cualitativas has utilizado? ¿Por qué? Sí, con técnicas cualitativas te refieres a metodología o al procedimiento que hemos seguido. Hemos empezado por una lectura de la bibliografía existente sobre el tema. Diseñamos unos objetivos del estudio que se han ido redefiniendo a lo largo de todo el proceso. Diseñamos una muestra de cuáles eran las personas que íbamos a entrevistar y se hicieron varias entrevistas presenciales, tanto individuales como grupales, en grupos focales, en Euskadi. Y a partir de ahí, de las notas de campo que tomaron las personas que entrevistaron, después de hacer un trabajo de transcripción de los textos, de las entrevistas que fueron grabadas, se ha procedido a hacer un análisis de todos esos textos, del discurso, basándonos mayoritariamente en un análisis, llamémosle temático, en el que seleccionábamos temas, subtemas, hacíamos como distintas categorías, distintos cajones de cuáles eran los temas que iban surgiendo en las entrevistas y obviamente que nos interesaba estudiar, al mismo tiempo que se hacía un análisis del discurso, en el sentido de una visión global de todo lo que se está hablando y teniendo en cuenta los contextos de quién es la persona que habla, ¿no? El análisis lo hicieron mayoritariamente entre 3-4 personas que hicieron el grosso del trabajo y luego a partir de ahí se han ido haciendo lecturas, relecturas, un ir y volver a los textos continuamente y redefiniendo de manera continua los objetivos de estudio que se pueden ir modificando a lo largo de todo el proceso, contrastando los textos con nuestras anotaciones continuamente, sin olvidar nunca los objetivos, cuáles son, redefiniéndolos, como he dicho, y teniendo en cuenta desde dónde estamos partiendo, ¿no? En este momento estamos en un proceso de devolución a los participantes, estamos esperando que nos digan qué les parece, si se ven reflejados en los textos que les hemos mandado, en las ideas que se han deducido a partir de los textos, y para finalmente dentro de poquito pues vamos a estar en el proceso de discusión, de conclusiones y de redacción de las conclusiones y de los resultados.